que a él se le podrá habilitar un traductor, ¿ok? Se le juramenta y ese traductor obviamente sirve de intermediario entre la persona, el abogado y el tribunal. ¿Qué pasa si la persona es sordomuda, pero puede leer? Es sordo, no puede hablar, pero puede leer. Entonces dice la ley que en ese caso se empleará la escritura, ¿ok? Él va a poder darse a entender escribiendo. Pero ¿qué pasa si no sabe, es sordomuda y no puede leer ni escribir? Imagínense, es sordo, es mudo y no puede leer ni puede escribir. ¿Puede pasar eso? Claro que puede pasar. Entonces, en ese caso, se le va a nombrar un intérprete. Intérprete, no un traductor, un intérprete. ¿Ok? De todo eso, de todo lo que esté pasando, de las condiciones físicas de esa persona, se deja constancia, ¿verdad? Y en este caso, el que firma, en vez de aquel que no puede firmar y que es sordo, que es mudo, o que no pueda leer, no importa que no sea sordo y mudo, pero el hecho de que no sepa leer ni escribir, lo va a hacer por él el intérprete. ¿Qué pasa si usted quiere presentar un documento que viene del exterior? Dice la ley que se debe hacer una traducción y ese documento debe ser apostillado. ¿Qué quiere decir apostillado? Si a usted le mandan, por ejemplo, un documento de Estados Unidos, usted le dice a la persona, anda al consulado de Honduras en Estados Unidos para que te legalicen ese documento, para que te lo apostillen. ¿Qué es la apostilla? Es la auténtica internacional. La apostilla proviene de la Convención de Viena, de la cual Honduras es suscriptora. Entonces, hay más de 150 países en ese convenio. Entonces, ese documento vale en 150 países, ¿verdad? Ese es el objetivo de la apostilla. Entonces, cuando ya el documento viene apostillado o con el sello de apostille, así se llama, entonces usted no necesita autenticar ese documento. ¿Qué pasa si ese documento de Estados Unidos no viene apostillado o autenticado internacionalmente? Entonces usted tiene que hacer un trámite aquí en Gobernación y Justicia y proceder a hacer una traducción oficial que le cobran por página y después la lleva a hacer la apostilla aquí, o sea, autenticarla acá. Es un procedimiento, pues, que se puede hacer perfectamente también en Honduras. Preguntas del idioma, mis queridos alumnos. Buenos días, abogado. Buenos días. Solo tengo una observación en cuanto a las apostillas. Bueno, sí se pueden apostillar algunos documentos, pero son los que sacan el consulado. Cuando se envía un documento tiene que ser por el Departamento de Estado o el City Hall que representa a ese estado. Cuando se realiza un documento por medio de un abogado notario en Estados Unidos para que tenga validez aquí. O sea, hay algunos documentos que el Consulado de Honduras
no apostilla, sino que tiene que ser por autoridades sí, eso depende del estado donde esté. Ajá. Eso depende. Es que cada estado tiene su propia legislación interna. Solo puse un ejemplo de Estados Unidos, pero le puedo poner un ejemplo de Canadá, de Bolivia, de México, de todos lados del mundo. Recuerden que el notariado en Estados Unidos es totalmente diferente al de nosotros. En el de nosotros, en Estados Unidos, muchas personas pueden ser notarios. Es un sistema totalmente diferente al nuestro, ¿verdad? Lo puse nada más de ejemplo, ¿verdad? Obviamente quieren ahondar en eso, deben de investigar la información de cada país, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita estoy autenticando unos documentos en Argentina, otros en México y otros en Bolivia, ¿verdad? Entonces, no importa de dónde venga, ¿verdad? Hay que hacer una averiguación de la apostilla de los documentos, porque lo más correcto es que vengan apostillados, porque si ya vienen apostillados, ya sea por una dependencia del estado donde se encuentren, no importa en qué lugar del mundo. Por ejemplo, a mí me han mandado documentos apostillados de Dubái, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al venir ya autenticados, entonces usted se ahorra, o apostillados, usted se ahorra el trámite en Honduras, ¿verdad? Esa es la gran ventaja y usted lo puede presentar de manera directa en un juicio o en un proceso, ¿verdad? Dígame, Javier. Tengo una pregunta. Hace poco un primo vino de visita y dice que necesita sacar 3 papeles, pero creo que para hacer esto necesitaría una carta poder, pero la persona que debería de otorgar la carta poder no se encuentra en el país, está en España. ¿Está en dónde? En España. Ah. En España, entonces necesita sacar 3 documentos. Y hay un abogado que se lo hace. Y bueno, no es estudiante también. Pero le está cobrando 20,000 mentiras. Y creo que aquí, en este trámite del que usted está hablando, creo que entraría en esta consulta. Tengo yo. Y me gustaría que me la aclarara. Con esto del apostillado. Hágalo usted y que le manden el poder a favor suyo. Yo lo pensaba hacer, sí, yo lo pensaba hacer, pero claro, que le manden el poder a favor suyo, ¿verdad? Y que lo manden y que lo hagan allá, que lo apostillen y que se lo envíen de España, ¿verdad? Hay dependencias en España que apostillan documentos. Entonces, dependiendo de la ciudad donde se encuentre, él averigua a dónde se apostilla, el lugar más cercano, ¿verdad? Entonces, ahí usted puede perfectamente hacer el trámite, ¿verdad? Y mandárselo apostillado el poder, ¿verdad? Que le mande el poder a favor suyo. Esos son meramente trámites administrativos, no necesita ser abogado para hacer esos trámites. Pues perfectamente lo puede hacer usted. Ya tiene sí, yo tenía pensado hacerlo, lo único que tenía duda era en lo de la carta poder nada más. Esto, claro, porque la carta poder, si él no está acá, bueno, por lo menos un notario honesto no le va a autenticar un documento de una persona que no está en el país, ¿verdad? Por ejemplo, usted me lo pregunta a mí, no autentico documentos de personas que no están en el país, ¿verdad? Entonces, lo más correcto es que le envíe el poder, ¿verdad? Y usted puede hacer perfectamente los trámites sin ningún problema, ¿verdad? Que se los envíe de allá. Le envía a usted todos sus datos, le hace una estructura de poder, ¿verdad? En base, como es trámite administrativo, pues lee la ley de procedimiento administrativo, la ley de la jurisdicción de lo contencioso, el Código Procesal Civil, ¿verdad? Y se lo envía, ¿verdad? Y se lo envía, entonces ya se lo hace él igualito y usted lo hace. Ahorita voy a hacer una pequeña observación en ese caso. A muchas personas quiero que sepan, ¿qué les voy a decir para hablarles mejor con números? Que los conté ayer. Tengo 219 escritos que me mandan alumnos para revisárselos, ¿verdad? Creo que los voy a terminar de revisar en un par de meses, ¿verdad?
Les digo eso, mis estimados, porque me mandan todo a mí para que yo les revise. Por ejemplo, aquellos que yo los incentivo mucho a empezar a trabajar, pero me mandan todo para que yo los revise y que puedan trabajar. Y no es así, ¿verdad? No es así, porque yo estoy trabajando por todos ustedes. Entonces, le voy a hacer una recomendación. Por ejemplo, Javier, si lo que le toca a Javier, dígame un documento que le toque hacer. Documento de los que tengo que solicitar aquí en el país. Sí, uno. Un acta de matrimonio. Ok, es un trámite en el Registro Nacional de las Personas. Usted hace un escrito dirigido al Registro Nacional de las Personas, pero no me lo va a mandar a mí para que yo lo revise, bájale. Porque usted también no está pagando, ¿va? Es a usted que le están pagando. Entonces, ¿qué tiene que hacer Javier? Irse al Registro Nacional de las Personas y decirle a la gente, óigame, ¿cómo hago el escrito? Y usted ya lleva una estructuración y decirle, mire, está bien al que lo va a recibir, quiere que le agregue algo, ¿verdad? No a Douglas Ramírez, ¿va? Sino que usted lo lleva ahí, lo hace y todo. Se lo comento porque medio mundo me manda escrito, me mandan demanda, me mandan recursos y que yo se lo revise es imposible. Es imposible, ¿verdad? Hay uno que me mandó uno el viernes y me dice, bueno, no sé ni siquiera quién es, porque usted sabe que le escriben y creen que uno lo conoce, ¿va? El alumno normalmente cree que uno lo conoce y que uno lo tiene aquí en la mente y uno está esperando que le escriba. Entonces me pone, hola abogado, le mando este escrito, lo necesito revisado antes de las 4 de la tarde porque lo tengo que presentar en la Cámara de Comercio. Gracias. El empleado. Ni siquiera los abro. Eso es honesto. Ni siquiera los abro. O sea, tendría que trabajar por todos ustedes, por todos los alumnos, ¿me entiendes? Tendría que dejar de dar clases, tendría que dejar de ser el gerente de la firma legal que soy y dedicarme mejor a revisar los escritos de todos los alumnos para que ganen dinero. No, les enseño a hacerlo. Como empleado, abogado, le dice. Está con tiempo. Me mandan las tareas y me ponen, revíseme esta tarea, por favor, que la tengo que presentar en trabajo. Bueno, me mandaron unos videos. Revíseme, por favor, el video antes de que los demás compañeros, porque quiero sacar los 20 puntos. No puedo, es imposible. Todo eso que me piden, no se puede. No se puede. Hay otra persona que me mandó un escrito y me dice, mire, por primera vez estoy tramitando, me dice, una tarjeta de identidad y me dice, acabo de hacer el escrito, pero lo necesito que me lo revise en 25 minutos porque voy en camino a la... Ni siquiera lo leo, no lo abro. ¿Qué voy a hacer? Váyase allá y vaya a hablar ahí, háblalo y preséntelo. Si presenta un error, subsánelo. Y esa es la litis, esa es la abogacía. Estoy tratando de que usted sea un abogado independiente, no que dependa de mí para cada cosa que haga. No sé si me comprende. Lo hago como aclaración porque tengo 219 pendientes. Créanme, tal vez hay unos que se enojan porque les contesto el mensaje como 3 periodos después. Hay uno que les contesté, bueno, todavía estoy contestando los del periodo anterior. Entonces le pongo mejor el escrito, le puse, mejor el escrito, principalmente la redacción. Le contesté ayer y me lo mandó en octubre del año pasado. Entonces me pone, ay abogado, ya entendí el mensaje, no se preocupe, fui a la institución, lo hice bien, ya lo presenté, ya terminé el trámite. Me alegra mucho, peticiones. O sea, si me lo preguntan a mí, lo voy a contestar dentro de 3 o 4 meses, ¿va? Si es que me da chance, ¿va? O sea, ¿qué les dije a ustedes? Que les iba a enseñar a pescar, para que usted se come el pescado a la hora que quiera y como quiera. No le estoy enseñando a cocinar el pescado. Estoy enseñando a pescarlo. Ustedes vayan a las instituciones, y ¿cómo se hace esto? Enséñenme. Aquí llevo, mira, aquí le traigo un formato que ya hice. Mira, lo hice yo mismo, porque estoy tratando de ganarme este pistillo. Pero ¿qué hago?
Le van a decir, mire, haga tal cosa, vaya a preguntarle a aquel que está ahí. Bueno, y aquel le va a decir, espéreme media hora. No hay problema, es la litis. Está aprendiendo, está en un proceso de aprendizaje. Después de que lo aprenda, ya cuando le vuelva a hacer, le toca volver a hacer el trámite. Usted ya lo sabe, pues. Y ya estuvo. Pero no quiero que sean dependientes de mí y que me anden mandando todo para que yo lo revise. Mire que calla. Entonces, como que tuviera, en vez de estar creando abogados independientes, estoy creando un montón de hijos míos para que todo lo que hagan, no, que lo revise el abogado primero para ver si está bueno o no. Váyase, bien, si ni a mis procuradores. A mis procuradores yo no les digo qué tienen que hacer. Yo les digo, papá, te doy un mes para que me termines este trámite. Si no, no hay pago y te cambio por otro. Punto. Ahí soy yo como jefe, para que tengan una idea. Yo, y papá, dale, que les visto, resolver. Andate en la institución, si te toca estar ahí 3 días, todos los días, desde que amanece hasta que se apague el sol, así es. ¿Querés vestido? Hacerlo, resolverme. Yo excusas que mire que estoy enfermo, que mire que la computadora, que no me imprimió el papel. Solo le digo, ok, papá, nos vemos, que te vaya bien. Cambio otro y pongo uno. Ya tú. No se les olvide, mis queridos alumnos, no existen las excusas. Las excusas fueron creadas, como dice aquel autor, para los mediocres. Fueron creadas, entonces ustedes no sean de excusa. Hagan ustedes mismos las cosas. Háganlos y se van a acordar de mí, el tipo de profesionales que van a hacer. Yo tengo 2 procuradores, que esos muchachos, óigame, ganan más que un abogado normal. Se los digo, oye, pues ahí son mis. Pero yo les digo, bueno, ahorita mandé uno a San Pedro, la semana pasada, yo le dije, fíjate papá, que en San Pedro me han estado atrasando tales y tales cosas y tengo una gente en San Pedro, no me preocupe, abogado, yo me voy, hombre. Pues, ¿qué trámite ocupa? Mira, ocupo 16 trámites. Mándemelos todos, me voy a quedar una semana en San Pedro y yo lo resuelvo todo, no me preocupe. Y le digo yo, oye, y es que conoce San Pedro, yo no como conocer San Pedro. Para resolverlo, dice. Usted solo págueme mi billete, usted no se preocupe, me dije que ya me tengo que irme a dormir, me dije a esas instituciones para sacarlo y yo lo saco. Dale papá, quita tus viáticos, andate para allá. Hace una semana, como 4 días, 3 o 4 días hábiles de estar allá. Y le di 16 trámites y ya me hizo 8. Y usted cree que me preguntó a mí, ¿y cómo hago el escrito para tal lugar? ¿O cómo hago? ¿O a dónde tengo que ir? Todo lo averigua él, ¿me entiende? Todo, óigame, si ustedes son tecnológicos, ustedes tienen la tecnología en sus manos, ¿verdad? Entonces, utilícenla, tal y tal cosa, si la tecnología es buena, cuando es utilizada para cosas constructivas, educativas, ¿verdad? Es cierto, en las redes hay de todo, hay cosas también incorrectas, ¿verdad? Pero ustedes la pueden utilizar para su propio bien. Mire ese muchacho, no le quiero mentir, se está ganando una buena plata en una semana en San Pedro. Y a mí me dijo el viernes, abogado, me dijo, a más tardar el próximo miércoles estoy en Tegucigalpa, me llevándole todo. Y ya me mandó los primeros 8 resueltos. Y tengo 4 coprocuradores en San Pedro y ninguno de los 4 me había podido resolver eso. Y tuvo que irse ese muchacho de aquí a San Pedro a resolver. ¿Hay excusa? No hay excusa. No hay excusa. Ustedes son de ese tipo, diligentes, que lo hacen, que tienen iniciativa. Alístese, papá. No aguantar el trabajo. Va a no aguantar. Lo van a pasar buscando. Ayúdame con esto. Ayúdame con otro. Mire, voy a empezar a generar plata y va a decir, Dios mío, voy a tener que tener un asistente porque tengo demasiado trabajo. A eso es lo que aspiro yo de ustedes. ¿Ok? No que me estén mandando las cosas para que yo las revise. ¿Verdad? ¿Ok? Abogados independientes, ¿verdad? Procuradores independientes, alumnos independientes. ¿Ok? Adelante, mis queridos alumnos. Forma de los actos procesales. ¿Cómo es la forma? O sea, ¿en qué forma el tribunal nos va a dar a conocer o vamos a hacer las actuaciones en un juicio? ¿Verdad? Dice que se hace en base al principio de legalidad de formas. ¿Cuál es ese principio?
¿Se acuerdan del número 7? Legalidad procesal y formas. Ahí es donde está, que ya vieron en el primer parcial, cómo se hacen los actos procesales. Obviamente lo que son en las audiencias públicas son orales. Los que son fuera de las audiencias son por escrito, ¿verdad? Ya les enseñé a hacer escritos. ¿Ok? Vamos a ver propiamente los actos procesales escritos. ¿Ok? Dice que deben de ser firmados por el profesional del derecho por la parte. Normalmente es por el profesional del derecho. Acuérdense lo que dice el artículo 1 de la ley de la utilización del sello del profesional del derecho, donde dice que toda actuación de un profesional del derecho para ser válida debe de constar de la firma y del sello. ¿Ok? Entonces, no lo firma. Dice la parte debajo, o sea, al final. ¿Qué pasa si el abogado, la parte, bueno, cuando se refiere a la parte, está hablando del cliente, no del abogado, está hablando del cliente? Dice, si la parte no sabe o no puede firmar, bastará con la impresión de su huella digital, hablando del cliente. Pero dice, si el abogado está imposibilitado, ¿qué pasa si tuvo un accidente y él firmaba con el brazo derecho, por ejemplo, y se fracturó los dedos? No puede firmar. ¿Ok? Dice que entonces va a poner su sello y va a poner su huella digital. ¿Ok? ¿En qué tipo de papel se hacen todas las actuaciones judiciales? En tamaño oficio. El legal es para las actuaciones de los notarios, son para las actuaciones notariales. ¿Ok? Nosotros no utilizamos en los juicios cartas, por ejemplo. La letra el tamaño carta no lo utilizamos. Es tamaño oficio. ¿Ok? Dice que cada vez que usted presenta un escrito debe presentar copia. Siempre. ¿Qué pasa si hay un litisconsorcio activo, por ejemplo, y usted es un demandado y varias personas lo demandaron y son 10? Bueno, usted de cada escrito tiene que presentar 10 copias. Una para cada uno. Igual, cada parte que presente algo en contra suya le tiene que dar una copia a usted. ¿Ok? ¿Quién forma todo lo que se le denomina expediente, o sea, todas las actuaciones? El secretario, ¿verdad? Y dice que a él le corresponde la obligación de la custodia y conservación. Se pierde un expediente, ¿de quién es culpa? Del secretario. A menos, la única salvedad es que el juez lo tuviera, por ejemplo, cuando va para sentencia. Para que comprendan un poquito eso, pero cuando yo fui secretario del juzgado más grande del país por algún tiempo, y yo se movía un promedio de 300 expedientes por día. ¿Se imaginan? ¿No? Por día. Entonces, nosotros llevábamos un control, pero cuando yo le pasaba al juez un caso para que él ya hiciera la sentencia, entonces él me firmaba un libro. Yo se lo iba a hacer al juez, por favor, aquí le traigo su expediente para sentencia. Y me daba, ¿cómo se llama? Me decía el juez, ok, yo te firmo, entonces me firmaba. Mientras ese expediente no se descargara, o sea, que yo no lo firmara de vuelta, si ese expediente se perdía, era problema del juez. Entonces son los controles para que ustedes comprendan la parte práctica de los juzgados, que eso también se lo puede explicar en los talleres prácticos. Cómo se hace, ¿verdad? Cómo funciona. Siempre les recomiendo que si pueden practicar en un juzgado, eso sería extraordinario. Su servidor, por ejemplo, yo llevaba español y era escribiente, ¿verdad? De los juzgados yo ya era escribiente. Por ejemplo, yo entré a la corte de 18 años
Pero no sé qué edad tendrán algunos de ustedes, pero por ejemplo, yo cuando tenía 20 años, ya tenía 2 años de ser escribiente, de 20 años. O sea, ya tenía experiencia procesal a los 20 años, ¿verdad? Obviamente, cuando me gradué de la carrera, ya era escribiente y me quedé, y así luego todavía me quedé como secretario, me quedé 2 años. Entonces, obviamente a mí las clases se me hacían súper más fáciles porque lo que yo miraba lo estaba viendo en la corte. Y no solo eso, que en mi tiempo usted podía cambiar de juzgados. Por ejemplo, yo fui a practicar 6 meses al juzgado de lo penal. Yo fui a practicar 6 meses en el juzgado de familia. Yo fui a practicar en el tercero lo civil, que era solo de herencias. Me gustó y quise aprender de herencias. Y te imaginas, yo practiqué en 3 juzgados, aparte del que yo trabajaba, sin ningún problema, pues. Antes era súper fácil. Ahora entrar al Poder Judicial es complicadísimo. Complicadísimo. Entonces le recomiendo algo. Vaya a practicar, por lo menos. Por lo menos vaya a practicar. Créame que el tiempo que usted invierta, porque no le voy a decir que pierda, porque no he perdido, que usted invierte en los tribunales practicando. Pero pues a usted le gusta la parte penal, vaya a los juzgados de la granja a practicar. Váyase todos los días en la mañana de 7:30 a 12. Pero sean constantes para que lo tomen en cuenta, porque usted solo una vez a la semana nunca lo toman en cuenta y ni trabajo le van a pasar. Es como que no exista, pues. Pero si usted va constantemente, todas las semanas le empiezan a pasar trabajo, ¿verdad? Yo empecé en el pueblo, yo iba todos los días de 7:30 a 4 de la tarde al juzgado. No me pagaban un 5. Ajá, y ya me las había tirado de macho y tenía una niña. Ajá, yo ya tenía una niña. Yo tuve una niña de 20 años, ¿verdad? Por eso soy abuelo. ¿Ah? Soy abuelo ya, imagínense. Bueno, no es que soy cipote tampoco, ahora tengo 46 años. Pero imagínate, tengo nietos, ¿verdad? Porque yo de 20 años, no sé si alguno de ustedes se identificará conmigo, yo ya he tenido responsabilidades. Y aún así, por mi deseo de aprender y por los consejos que me daban aquellos abogados que yo admiraba, aquellos abogados de mucho prestigio que yo admiraba, yo les decía, puchica, ¿y qué hago para ser un gran abogado? Que no sé qué. Y me decían, andate a practicar al abogado. Ahí es donde se aprende, me dice. Y litigar, me dice. Y litigar. Porque yo empecé a la corte de 18 años. O sea, ni siquiera llevaba mi primera clase de facultad. Cuando yo llevé introducción al estudio del derecho, yo ya estaba nombrado como escribiente. Y estuve 11 meses trabajando sin que me pagaran un 5 dado vuelta al revés. 11 meses. Y a los 11 meses los jueces dijeron, pues mira que este viene todo el día. Nunca falla ningún día. Y más bien los que están nombrados, hay veces fallan y no vienen a trabajar. Y este que no está nombrado no deja de venir. Y entonces me dijo el juez, ¿sabe qué? Me dice, por meritocracia, me dijo. Ahorita está renunciando, me dice, porque ya se graduó un muchacho acá, me dice. Venite, me dice, andate con esta nota en la presidencia de la corte, me dice. Y andate con esta renuncia. Decirle que te reciban, me dice, y que te nombren a vos como escribiente. Y así fue mi nombramiento en la corte, ¿verdad? Después de 11 meses que no me pagaban un tan solo centavo. Y me nombraron. ¿Le puede pasar a alguno de ustedes? Estoy 100% seguro que sí. 100% seguro. Pero es sacrificio. ¿Usted cree que estaría yendo 11 meses, casi un año, todos los días a un juzgado, desde las 7:30 hasta las 4 de la tarde, y que no le paguen? No crea que cualquiera el que lo hace. ¿Sabe por qué lo hacía yo? Porque yo tenía aquel deseo extraordinario de pertenecer al Poder Judicial. Yo quería entrar en el Poder Judicial. Yo miraba a mis compañeros que trabajaban en la corte, cómo dominaban la ley, y yo ni siquiera le entendía. A mí me lo explicaba y yo no le entendía, pues. Créame. Un humilde consejo. Prohibición de secretos.
No existen secretos para ninguna de las partes, ni para nadie en los juicios. Eso no existe, ¿verdad? Todos deben de saber todo lo que ocurre. No le puede decir a un juez, hey, fíjese que lo voy a presentar a usted, está escrito, pero no quiero que dé cuenta la otra parte. Eso no existe, no existe. Todo lo que usted presenta, la otra parte tiene copia. Todo, todo. Así lo dice la ley, ¿verdad? Inclusive habla de este 131, de que inclusive los terceros pueden ver un expediente. O sea, ¿quién es un tercero? Alguien que no sea el demandante y el demandado. Yo le pregunto, ¿usted como alumno puede llegar a la corte y pedir un juicio? Sí. ¿Se lo prestan? Sí. Claro, le van a decir, ¿tiene poder? No. Le va a decir usted, no. Fíjese que aquí estoy haciendo un estudio, pues estoy en una clase. Estoy en la clase de Derecho Procesal Civil y tengo que hacer un estudio de cualquier expediente ordinario, por ejemplo. Y usted lo va a pedir. Entonces le va a decir el secretario, fíjate que ese que pediste está en custodia y no lo pueden ver, solo lo pueden ver de las partes. Pero ¿sabes qué? Te voy a prestar otro que es público. Ah, toma, aquí está, haz tu estudio. ¿Me entiende? Así es en la corte. ¿Verdad? Usted quiere ver un expediente, vaya, mire. Vaya a verlo. Y lo véalo. Ahí se sienta. Obviamente con todas las medidas de seguridad, pero que lo puede hacer, lo va a hacer. ¿Verdad? Lo puede hacer. Bueno, ahorita que están en la pandemia, sí es más complicado. Porque si a un alumno tiene que llamar por teléfono, como lo hacemos nosotros, y pedimos cita, y diga que lo necesita hacer para una tarea y que le presten un expediente específico. Consigue el número y que se lo preste. Actos procesales orales. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuáles son los actos que se hacen oralmente? Todo lo que están cuando usted está en las audiencias. Cuando están en las audiencias, obviamente todos los actos son orales. ¿Ok? Cuando no está en audiencia, entonces los actos son por escrito. ¿Ok? Dice que las alegaciones usted las debe hacer en las audiencias. Por eso, mis queridos alumnos, hablen, participen, escúchense, porque en un juicio no va a haber manera que no hable. O sea, si no habla, bueno, no va a poder trabajar. Así de sencillo. Entonces es bueno que ustedes practiquen en sus clases argumentando. Esa es la carrera que escogieron, que es para mí la más maravillosa del mundo. Entonces espero que para ustedes sí. No les quiero mentir, cuando yo estudié Derecho en un principio, porque una persona que yo conocía tenía un montón de plata y era abogado. Yo decía, Dios mío, que los abogados tienen billetes, ¿sí? Entonces era mi concepto, ¿verdad? Y otro familiar mío también era abogado y le iba súper bien. Y practiqué con él y me pagó un montón de pisto en unas vacaciones. Entonces dije yo, puchica, los abogados son muy solventes económicamente. Y otra cosa, no me gustan las matemáticas, dije yo. Bueno, entonces buena carrera, ¿verdad? Ese era mi concepto. Y le voy a ser honesto, mientras estudié toda mi carrera y me gradué de abogado, todavía no era apasionado de la profesión. No la amaba, no la miraba con deseo, no tenía todavía no se me había despertado como decir, el estudio de conocer cada día más, hasta que saqué mi primera maestría. Fíjense. Cuando estaba en mi primera maestría, como en la tercera clase, era una clase maravillosa que la daba un doctor en Derecho. Y ese señor, toda la clase era práctica. Y me encantó aquella clase. Todo era juicios. Y wow, y él era bien apasionado para hablar y me
pucha, dije yo, wow, ese hombre, cómo disfruta la ley. Y me decía yo, pucha, creo que hay que imitar lo positivo de, pucha, voy a tratar de tener que la ley, que los artículos de la ley tengan sabor a carne, a entraña, a camarones. Así decía él. Pucha, decía, miren este artículo, decía, Dios mío, es un ribeye, decía, en término medio, decía. Loco, decía, es un corte de carne que a él le encantaba. Entonces, era argentino. Entonces él hablaba así, me decía, wow, miren, dice, con este artículo podemos hacer plata. Decía, mire, si lo concatenamos de esta manera, y le hallaba aquel gran gusto a los artículos de la ley que, le voy a ser honesto, yo llevé todo un módulo con él. Estuve en 6 meses con ese hombre en un módulo completo de mi maestría. Y wow, o sea, yo me sentaba con él después a platicar después de las clases. Y le decía, ¿cómo ve usted el derecho? Y me decía, mira, el derecho se estudia, se vive, me decía. De cada artículo de la ley, me dice, puedes hacer miles de ejemplos, me decía. Y eso te va a ayudar a comprender. Y lo empecé a hacer. Y le voy a ser honesto. Me envicié y le encontré el sabor y empecé a amar la profesión. Empecé a querer, pero ¿cuándo, mis queridos alumnos? Cuando estaba en mi maestría. Lo correcto es que le hubiera empezado a amar, así como están ustedes, están empezando. Ahorita que era yo imagínense que hubiera sido, creo que todavía mucho mejor profesional si hubiera empezado a amar la profesión desde el tiempo de ustedes. No lo entendía. ¿Saben cómo miraba yo? Ay, vamos a examen. Cuando estábamos en exámenes en esa maestría, yo decía, wow, vamos a examen la otra semana, vamos a poner examen, vamos a poner tales, decía yo, casos. Wow, voy a estudiar con mis compañeros y nos reuníamos después de clases, comprábamos comida. Hey, hoy me toca. Y yo siempre decía, hey, yo pongo primero los casos, decía yo. Y mis compañeros, dale, pues dale, ponelo vos primero. Y yo ponía todos los casos que yo creía que podían venir en el examen. Y me encantaba cuando mis otros compañeros empezaban a exponer los puntos de vista de ellos y empezábamos a discutir, pero es que usted está de acuerdo con ese punto por tal cosa. Y fíjate que tal artículo dice tal cosa, y empezábamos a debatir. Lindísimo, lindísimo. De mis compañeros, mis queridos alumnos, 3 de mis compañeros, hoy en día, porque esa maestría la sacamos hace, la primera yo la saqué hace 15 años, creo que un poquito más. Un montón de tiempo. 3 de ellos, 2 de ellos son socios en la firma legal más grande del país. 2 de mis compañeros. Inclusive ellos me pidieron que fuéramos socios. Y yo les dije que no, que yo tenía mi propia firma legal y que yo la quería desarrollar mi propia firma legal. Y ahí vamos, pues, ahí vamos. Pero a todos nos va muy bien en la profesión. Nos hemos logrado desarrollar. Y esos 3 compañeros míos, súper apasionados. Uno de ellos, inclusive, para que tengan una idea, ha sido el representante del país en juicios internacionales. Y tiene mucha plata. Hizo mucha plata. Después de esa maestría. No estoy diciendo cuando éramos compañeros. No, éramos luchadores y todo. Pero no tenía el grado económico que ahora tiene él. Por un apasionado del derecho. Y todos somos notarios públicos ya. Cuando estábamos en esa maestría, me acuerdo que 5 nos reuníamos a estudiar y decíamos, hey, yo quiero ser joven notario, yo quiero ser joven notario. Por ejemplo, el miembro de mi familia que fue notario fue a los 55 años. Y yo decía, yo tengo que ser antes. Yo me hice notario a los 41. Hice notario pues relativamente joven, antes de que se reformara la ley, porque ahora se reformó la ley a los 35.
¿verdad? Si no me equivoco, 35 o 30, no me acuerdo ahorita. Creo que es 35, no me acuerdo. Pero cuando no se había reformado la ley, prácticamente yo hice mi exequatur y me sometí a mi exequatur de notario relativamente joven. O sea, 14 años menos que mi familiar, ¿verdad? O sea, un gran mérito para mi personal, ¿verdad? En mi reto, ¿verdad? Como persona. Yo espero que ustedes, inmediatamente que se gradúen, descansan un mes y después maestría, ¿va? Terminan la maestría, descansan otro mes y estudian y meter sus documentos para el exequatur de notario. Y de ahí, notariado. Terminan el notariado y ven, doctorado. Terminan el doctorado, ustedes de 40 o 45 años son abogados, con maestría, notario público y con doctorado. Solo les puedo decir que el éxito lo tienen asegurado. Asegurado. Inmediación en los actos procesales. ¿Se acuerdan del principio de inmediación, mis queridos alumnos? ¿Cuál era el principio de inmediación? ¿Qué decía? Que el juez que presencia la evacuación de las pruebas es el que dicta la sentencia, ¿va? ¿Se acuerdan del principio? Y recuerden, acaba de salirles en el examen, ¿verdad? Acaban de salirles en el examen. Es bueno para que revisen su retentiva. Si su retentiva no es muy buena porque terminan los exámenes y les olvida todo lo que vieron, quiere decir que tienen que estar leyendo constantemente. Entonces dice la ley que hay que tener la inmediación. O sea, los jueces tienen que presenciar todas las evacuaciones de las pruebas, las declaraciones de los testigos, los careos, las explicaciones, las respuestas que den las partes, va tanto el demandante como el demandado, ¿verdad? Y dice la ley que las partes siempre tienen derecho, ¿verdad?, antes de ser escuchadas, antes de dictar sentencia. Y que si no se hacen frente a los jueces y los magistrados son nulas, ¿verdad? Solo hay ciertas actuaciones que, por ejemplo, son las que hacen los secretarios, que ellos son ministros de fe pública, y los receptores. Eso está en la LOAT, en la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales, que la pueden leer si gustan. Una parte está derogada, pero hay otra parte que todavía está vigente, que es lo que hace cada funcionario dentro de el engranaje de un juzgado o de una corte. Igual también se los voy a explicar en los talleres prácticos. Dice ese artículo también de la inmediación, ¿verdad?, que si se infringe cualquiera de esas disposiciones va a ser nulo, ¿ok? O sea, que no se hagan frente al juez y todo eso va a ser nulo, ¿verdad? Publicidad en los actos procesales. ¿Se acuerdan del principio de publicidad? ¿Ok? Siempre y cuando dice que todo es público, salvo que violente el honor, ¿verdad?, de las personas, ¿verdad? Hay ciertas excepciones, nada es absoluto, ¿verdad? Entonces dice, ¿en qué casos se van a hacer a puerta cerrada? Dice, para la protección de la seguridad nacional. Es algo delicado del Estado. Bueno, entonces en ese caso no se va a permitir que nadie entre. ¿Ok? Al orden público, igual son cosas que le pueden afectar al Estado o a la moralidad, ¿verdad? Para proteger derechos de menores o la vida de las partes. Hay audiencias donde no se permiten, por ejemplo, que vaya a entrar, imagínense un caso de una demanda de daños y perjuicios porque tal vez un menor fue violado, por ejemplo, y se logró probar eso en un juicio penal y ahora están en el civil. Entonces se va a llevar a cabo la audiencia y el menor va a declarar algo, va a estar presente y que lleguen los medios de comunicación. Eso no es correcto. No es correcto. La protección de la vida de las partes. Dice,
cuando juicio del tribunal dice la publicidad pudiera perjudicar los intereses de la justicia. Miren, ¿se han fijado ustedes cuando los juicios se hacen mediáticos? ¿Qué problema se crea, verdad? Se crea un problema serio, porque siempre van a haber personas a favor, van a haber personas en contra. Recuerde que uno de los trabajos más incomprendidos son los de los jueces, porque los jueces en cada caso o gana uno y pierde el otro, o viceversa. El juez nunca va a quedar bien con las partes, jamás, jamás. ¿Verdad? Porque siempre va a haber un vencedor y va a haber un vencido. Rara vez los juicios son así como un poquito para cada uno, equitativos, difícilmente. Ahí siempre es o gana o pierde. Dice que perfectamente usted le puede solicitar al juez que sea puerta cerrada y el juez perfectamente usted hace los alegatos y pues se lo van a proceder, ¿verdad? Se lo van a dar por admitido. Eso sí, las deliberaciones, cuando los magistrados, por ejemplo, están deliberando, esas son secretas. Nadie puede estar presente. Nadie, ya la ley lo dice, que es el número 4. Pregunta, mis queridos alumnos, sobre la forma de los actos procesales. Abogado, yo quedé con una duda. Sí, con gusto. Usted mencionó el ejemplo de la violación de un menor, ¿verdad? De que dijo de que se llevaría a cabo el proceso en lo penal y después se pasaría a lo civil. Pero ¿por qué se pasaría a lo civil? Tengo esa duda. No, eso usted quiere. No. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. No le estoy diciendo que así es el procedimiento. Por ejemplo, si a usted, por ejemplo, que Dios no lo permita, un familiar suyo menor lo violan y usted es la abogada, le voy a decir que haría yo. Usted pudiera perfectamente procesarlo penalmente para establecer que fue culpable de violación, privarlo de la libertad y después procesarlo civilmente para que le pague por todos los daños que sufrió el señor. Eso haría yo, ¿verdad? Eso haría yo, pero puede ser de que usted solo con la parte penal esté feliz y no meta el juicio civil. No hay problema. Igual en la parte penal, se acuerda del último principio, el principio de supletoriedad. Estos artículos también se aplican en el Código Penal, porque este es supletorio también del Código Penal. Y usted le puede decir al fiscal, al juez, hey, mire, por favor, mire, allá está TN5 allá afuera, no los deje entrar, por favor, que aquí está el menor, le van a querer tomar fotos, ¿verdad? Es como un cliente mío, ¿verdad? Un cliente mío, eso fue un poquito antes de la pandemia. Mi cliente es una persona muy conocida del país, es un empresario muy reconocido, y entonces lo estaban acusando de algo que, voy a serle honesto, salió exonerado de responsabilidad y me tocó defenderlo. Pero los medios de comunicación se morían por tomarle fotos. ¿Sabe qué hice? Le pedí al juez que no los dejara entrar y lo tuve que meter en la paila de mi carro, que tiene capote, para que ustedes vean la realidad de las cosas. Lo tuve que meter ahí a ese gran empresario millonario, ¿verdad? Y le dije, doctor, métase en la paila del carro. Mire, con tal que no me vean los periodistas no hay problema. No, dele. Lo metí por atrás de la corte, lo bajé con una capucha, ¿verdad? Puse a un procurador mío al que estuviera viendo dónde estaban los periodistas y lo metí por una puerta como de incendio que había. Y así entró. Y por ahí mismo volvió a salir con una capucha y toda la cosa. Se subió y se fue. Imagínense que le hubieran tomado fotografía, le hubieran hecho escarnio y él salió inocente, porque inocente es lo que le estaban acusando. Es una cosa, problemas de espalda más que todo, ¿verdad? Problemas personales, ¿verdad? Entonces, no crean que todos los juicios que se incoan son correctos, ¿verdad? Entonces, bueno, para eso estamos nosotros, para hacer valer la justicia, ¿verdad? En este caso, bueno, fue bien, pero para que usted vea, el juez prohibió y cerró las cortinas para que no entraran
los medios de comunicación. Claro, como era pequeño, tuvimos que esperar. La audiencia terminó a las 3:30 de la tarde. Tuvimos que esperar a que cerraran el juzgado a las 4 y los despacharan a ellos y nosotros adentro del despacho. No salíamos hasta que cerraron la corte. Entonces ya como a las 4:30 salimos del despacho porque ya no podía estar nadie ahí. Entonces ya salimos, volvimos a hacer el mismo operativo, lo metí en la paila de mi carro y lo único que hicieron fue tomarle fotos a mi carro. Pero no salía él, ¿verdad? Y entonces sí me tomaron fotos al carro, mi carro y todo eso. Pero mi carro es todo polarizado y no importa. Y él iba en la paila, ¿verdad? Y ahí lo fui a dejar a su casa y ya se bajó, entré por el portón eléctrico y había periodistas afuera. Entregó el portón eléctrico y ya se bajó él ya dentro de su casa. Esa es la realidad. Eso es lo que van a tener que vivir ustedes en algún momento determinado. Es parte de la profesión, ¿verdad? No sé si tienen alguna preguntita. No me había fijado en la hora, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Ok, necesito que para mañana, por favor, lean los actos de comunicación y los actos de documentación. Tal vez lo logramos terminar inclusive los actos de auxilio judicial. Solo nos faltan 3 temas. Vamos a hacer un trato. Si terminamos mañana todos los temas, pasado mañana les voy a hacer un taller práctico y después les voy a dejar libre para que estudien. Porque sé que van a comenzar clases. Entonces les voy a dejar libre para que estudien, ¿verdad? Entonces, por favor, traigan los leídos, ¿verdad? Para que los comprendan mejor. Y vamos a tratar de terminar esos 3 temas el día de mañana. Y de ahí les voy a dejar libre para que utilicen su semana de exámenes como es y nos miraríamos al día siguiente del examen. Creo que este examen es el martes, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Lunes o martes? Martes. 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 Sí, entonces nos miraríamos el miércoles. Uh-huh. Nos miraríamos el miércoles. Entonces, vamos a ver si logramos terminar mañana, ¿verdad? Igual vamos a hacer un taller práctico, siempre. Vamos a hacer un taller práctico. Y cuando estemos en el taller práctico les voy a asignar los videos. ¿Ok? Está bien. Les mando muchas bendiciones, un abrazo fuerte a cada uno, muchos éxitos en sus clases